Hola y bienvenidos. Vamos al grano. Hoy vamos a hablar de un personaje muy olvidado, pero de mucha importancia para la historia. Hoy vamos a hablar de una mujer muy poco conocida, cuyo trabajo está a la par del trabajo de Marie Curie, y su trabajo como su vida son increíbles y hasta parecen de película. Hoy vamos a hablar de una de las más grandes injusticias de la historia de la ciencia, que a día de hoy, en los tiempos en los que transcurrimos, tiene su revancha, porque en su tiempo no tuvo la importancia ni el reconocimiento que ella merecía. Pues hoy vamos a hablar de la madre judía de la bomba atómica. Pero antes de hablar de ella, tenemos que remontarnos un par de descubrimientos más atrás y a ciertos nombres para entender mejor la llegada de la fisión, ya que el mundo saboreó por primera vez el miedo a las armas atómicas y a la amenaza que éstas representaban en los primeros meses de 1939. La fisión nuclear es el fenómeno que dio pie a la bomba atómica y fue descubierto por Otto Hahn y Fritz Strassmann en el Instituto Kaiser Guillermo de Química en Berlín. El descubrimiento de la fisión resultó inquietante desde el primer día, ya que suponía la culminación de varios hallazgos que apuntaban a la posibilidad de liberar energía del núcleo atómico en forma de explosión. El neutrón es el componente esencial del núcleo atómico y es la partícula que convertía teóricamente posible una reacción en cadena descontrolada. Fue descubierto por James Chadwick, un físico británico, en febrero de 1932. La fisión nuclear se hizo realidad en las navidades de 1938, a pocas semanas de la noche de los cristales rotos y un mes antes de que Hitler diera su discurso en el Reichstag, el parlamento alemán. Para los que hablan alemán, pido perdón. En esas fechas, cientos de físicos y profesores de otras disciplinas judíos o políticamente indeseables se vieron obligados a abandonar la Europa continental. Y hoy abordaremos una historia llena de ironías y que podría decirse que de las más hermosas, cuyo protagonismo está en los exiliados judíos. En ciertos círculos había surgido una preocupación cuando James Chadwick descubrió el neutrón, una de las partículas fundamentales del átomo junto al electrón y al protón. Además, gracias a Einstein, se sabía que el núcleo del átomo encerraba una gran cantidad de energía. En resumen de lo que pasó en Italia en aquellos años, Enrico Fermi hizo tres hallazgos importantes. Descubrió la importancia del uranio, el elemento más pesado de la naturaleza, también qué tan diferentes eran los neutrones rápidos de los lentos, y por último consolidó su papel como productor de elementos transuránicos, que más tarde estas tres circunstancias serían muy importantes. De todos los físicos que tuvieron que escapar, ninguno tuvo que enfrentarse a más peligros, cambios de fortuna, traiciones o humillaciones que Lise Meitner. Su historia, que supone en gran medida y casi íntimamente al descubrimiento de la fisión nuclear, estremece y conmueve a partes iguales, y recoge el sabor a miedo que tan extendido estaba en los años de camino hacia la guerra. Nacida en Viena en 1878 del seno de una familia judía de 7 hermanos, sus padres siempre fueron ambiguos en asuntos de fe, por lo que ella no era una persona religiosa, pero sí era muy leal a su país. Lise ingresó en la Universidad de Viena en octubre de 1901. Era una mujer culta y muy estudiosa, y como su sobrino Otto Frigg diría más tarde, era una mujer a la que no le preocupaba nada más que sus estudios. Lise estudió física y matemática y fue la segunda mujer en obtener un doctorado en Viena. Antes estuvo en Berlín, donde Max Planck le permitió ser la primera mujer que asistía a sus clases. Después de un año, se convirtió en su ayudante y al poco tiempo encontró trabajo como colega de Planck en el Instituto Experimental de Berlín. Allí en 1907 fue donde conoció a Otto Hahn y se llevaron bien desde el principio y colaboraron en varios descubrimientos y forjaron una amistad muy sólida, y a lo largo de los años 30 Hahn se terminó convirtiendo en el director del Instituto Kaiser Guillermo de Química, donde ayudó a proteger a su amiga. En 1933, sin embargo, Lise estaba en la lista de profesores de la Universidad de Berlín que había que despedir, y Planck, que tenía cierto prestigio, escribió una carta que no sirvió para nada, y su vida empeoró. En el Instituto Kaiser Guillermo de Química, como otros organismos parecidos, contaba entre su personal con un comisario nazi y algunos investigadores, que tras afiliarse iban vestidos en los laboratorios con uniformes de la CSA, que eran como los camisas parda, un grupo de paramilitares. En 1936, distinguidos ganadores del Nobel como Max Planck, Werner Heisenberg y Max von Laue nombraron candidatos a Otto Hahn y a Lise Meitner para ganar ese Nobel ese año. Al parecer, para protegerlos porque eran judíos, lo que no sirvió de nada tras el Anschluss de 1938, que convirtió a Austria en parte de Alemania. El químico Kurt Hess era un nazi fanático que había trabajado años con Meitner y soltó un día que la judía estaba poniendo en peligro el instituto. Poco tiempo después, Otto Hahn, colega y amigo de Lise desde hace ya 30 años, la presionó insistiéndole que dejara de ir todos los días a la institución. La traición de Hahn la dejó desolada, pero Lise no cedió y siguió yendo a los laboratorios para continuar con sus experimentos. Abatida como ella estaba, se acercó a Paul Rosbaud, que sabía que tenía información confidencial fiable. Rosbaud era una persona muy respetable y destacaría un papel muy importante para esta historia. Lise y él eran amigos desde 1902, cuando Rosbaud
austriaco como Meitner, estudiaba química en Berlín. A principios de la década de los 30, Rosbaud se convirtió en el asesor científico de la editorial Springer, que publicaba manuales científicos y boletines académicos. Cuando en 1935 Arnold Berliner, judío fundador de la empresa, tuvo que exiliarse, Rosbaud pasó a ocupar un puesto muy importante en la Naturwissenschaften, la publicación más importante de Alemania. Obtener este cargo le consiguió importantes contactos. Aunque aborrecía a los nazis, tuvo la astucia de cultivar algunas amistades dentro del régimen. Pero a pesar de sus contactos, Rosbaud era incapaz de valorar si Lise corría mucho peligro. Emigrar, por otro lado, resultaba muy complicado, y para conseguir trabajo fuera de Alemania tenía que hacer mucho papeleo. Lise estuvo indecisa y paralizada durante semanas ante tantas dificultades. Pero no estaba sola. A los días del Anschluss, Paul Schaeffer, un físico suizo que después sería un agente aliado, mandó una carta a Zurich invitándolo a un congreso. Se trataba de buscar una excusa para que Lise pudiera salir de Alemania. Semanas más tarde, Niels Bohr le ofreció desde Copenhague una oferta similar, pero a Lise le costaba dejar su país y le costaba dejar el mundo que ella conocía. A finales de abril, Lise supo que el Ministerio de Educación estaba revisando su caso, lo que no significaba nada bueno. Lise terminó aceptando la oferta de Bohr, pero tras el Anschluss, el gobierno danés no reconocía la nacionalidad austriaca. En mayo, Dick Koster invitó a Lise en Países Bajos a pasar junto con su familia el verano en Groningen. En junio, los Bohr fueron para Berlín y Niels habló con Lise y volvió a Dinamarca muy preocupado con la intención de buscarle un alojamiento y un puesto de trabajo en Escandinavia. Y mientras todo esto ocurría, el 14 de junio, Lise supo con consternación que el gobierno alemán aumentaría las trabas para la emigración. Por ejemplo, técnicos y profesores universitarios ya no podían salir del país por ningún motivo. 2 días más tarde recibió una carta del Ministerio del Interior y decía que no era deseable que judíos destacados abandonen Alemania. No solo le prohibían salir del país, sino también su caso estaba sobre la mesa y había llegado a los oídos del Reichsführer de las SS, el mismísimo Heinrich Himmler. Schroeder, Bohr y Peter Debye, un físico y químico neerlandés, acudieron en su ayuda. Bohr en particular sugirió que Magne Siegbahn, un físico sueco, se uniera a la causa, mientras que en Países Bajos Dick Koster viajó a La Haya para mediar personalmente por Lise ante el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia neerlandés, y no tardó en comunicarle que encontró un puesto no remunerado para ella en Leiden. El 27 de junio, Koster mandó un mensaje breve y codificado a Peter Debye. Visitaría Berlín para buscar un ayudante que cubriera una vacante no remunerada durante ese año. Ese mismo día llegó a Berlín uno de los compañeros de Bohr con la noticia de que el instituto Magne Siegbahn en Estocolmo pronto se pondría en marcha y que Lise era bienvenida. Al final ella se decidió por la opción sueca. Y por fortuna, la complicada situación en Lise Meitner estaba a punto de cambiar en el momento justo. Debye habló con Koster y comprendió la situación en ese momento, pero aún había un último obstáculo. Era necesario concertar las entradas de Meitner a Países Bajos con los guardias fronterizos. Y por si ya había suficiente tensión y suspenso, Koster no recibió el mensaje de Debye el 9 de julio porque era sábado, y ese día cerraban las aduanas, por lo que Lise tuvo que esperar hasta el domingo. Ya el lunes en la mañana, el agente fronterizo neerlandés les comunicó la respuesta de las autoridades de aquel país. Lise era admitida, y Koster ese mismo día fue a Berlín. Y solo otras 4 personas estaban al corriente para sacar a Lise de Alemania: Debye, Hahn, von Loh y Rosbaud. Otto Hahn había sido involucrado en la huida porque Rosbaud le había aireado sus vergüenzas y le había obligado a cambiar de postura. El martes 12 de julio, Meitner fue a trabajar como todos los días, estuvo hasta las 8 de la noche, luego se marchó a su casa. Después de hacer 2 pequeñas maletas, se dirigió a la casa de Hahn para pasar la noche ahí, y también estuvo allí todo el 13. Ya al anochecer, Hahn compensó haberla despedido dándole un anillo que era de su madre, por si algún momento faltaba dinero. Luego Rosbaud la llevó a la estación en coche. El tren partió. Lise y Dick Koster habían acordado en mandar un telegrama cifrado a Otto Hahn cuando estuviesen a salvo. El mayor peligro ahora era el control de pasaportes por parte de las SS de los trenes que partían del país. Al llegar a la frontera, Lise entregó su pasaporte austriaco, que para colmo estaba caducado, por lo que técnicamente era inválido. Después de varios minutos, la patrulla fronteriza les devolvió sus pasaportes y los dejó seguir. Al llegar a Groningen, Koster le mandó a Hahn el telegrama acordado diciendo: la nena ha llegado. 2 semanas más tarde, el 26 de julio exactamente, Lise Meitner recibió el visado de Suecia y el 28 salió de Países Bajos en dirección a Copenhague. Al llegar a Dinamarca, fue al instituto donde trabajaban Niels Bohr y Otto Friis, su sobrino, y el 1 de agosto Lise Meitner se marchó a Suecia. Tras la angustia y el estrés de su huida de Alemania, Estocolmo
fue para Liz una especie de anticlímax. Ella estaría libre y viviría segura, pero no volvería a ser feliz del todo. Pero si ampliamos un poco la perspectiva, todo lo ocurrido queda casi en la anécdota teniendo en cuenta el descubrimiento intelectual de lo que Lise Meitner y Otto Frigg estaban a punto de hacer. Produjeron dos hallazgos en dos distintos niveles. El primero, el superficial, el obvio, el del que ya hemos hablado. El segundo es otro más profundo, un tanto secreto, en el que algunas personas trataron de ocultar los acontecimientos sin que otros supieran lo que traían entre manos. El lunes 19 de diciembre, días antes de la Navidad, en el Instituto Kaiser Guillermo de Química de Berlín, Otto Hahn llamó a Paul Rosbaud de la editorial Springer para hablar de un artículo que había publicado lo antes posible escrito por Fritz Strassmann. Se trataba de un trabajo importante y que había que publicarlo rápidamente. El artículo de Hahn y Strassmann llegó a las oficinas de Springer el jueves 22 de diciembre. Y por la misma época, Otto Hahn escribió una carta a Lise Meitner a Suecia para hablarle de los resultados de las investigaciones con Strassmann. Meitner recibió esta carta en Estocolmo el 21 de diciembre. Había hecho planes para pasar las navidades en la casa de una amiga en Kungälv, a las afueras de Gotemburgo. Salió de Estocolmo el viernes 23, llevando con ella la carta de Hahn. Otto Frigg fue invitado a pasar las navidades con su tía, como era de costumbre, y la mañana del 24 desayunó con Meitner en una pensión de Kungälv. Cuando llegó, su tía aún seguía dándole vueltas a la carta, sorprendida por los resultados de las investigaciones de Strassmann y Hahn. Frigg iba dispuesto a comentar sus recientes hallazgos sobre las propiedades magnéticas de los neutrones, pero Liz no quiso escucharla y le insistió a que leyera la carta a su sobrino. Después se marcharon y fueron a dar un paseo por el bosque. Paseando entre árboles, conversaron acerca del enriquecimiento del bario. Hasta entonces los físicos consideraban que el núcleo atómico era tan estable que al bombardearlo todo cuanto se podía conseguir era desprenderse algunas partículas. Ese día, sentados en un tronco, Meitner y Frigg se preguntaron si en determinadas circunstancias un núcleo atómico podía, en lugar de ir perdiendo partículas al ser bombardeado por neutrones, podría partirse en dos directamente. Al principio rechazaron la idea, pero poco a poco esta fue calando. Del núcleo bombardeado por Hahn y Strassmann no se había desprendido ningún protón o alguna partícula alfa. Al contrario, lo ocurrido en el núcleo recordaba al modelo del núcleo como la gota de un líquido de Niels Bohr. Al igual que la gota de un líquido, el núcleo atómico tiene cierta temperatura, cierta tensión superficial y una onda de vibración. Y ahora nos agarramos porque viene física dura. La energía o la masa total de la gota viene determinada por varios factores. La energía de unión, modificada por la energía superficial, y la energía eléctrica entre protones. La tensión de la superficie se opone a la repulsión eléctrica de los protones, que cuanto más pesado es un elemento, mayor es el número de protones, por lo que mayor es la repulsión. Dentro de este modelo, el núcleo es una bola de partículas que solo se mantienen compactas gracias a una membrana que no tiene otra función más que esa. Cuando el núcleo deformado de uranio alcanza un punto crítico, se fragmenta en dos partes, de masa casi equivalente, y desprende una gran cantidad de energía. La fórmula de Einstein, E igual mc al cuadrado, es la que provoca la fragmentación. Y lo fundamental aquí es que los dos núcleos combinados pesan menos que el núcleo original de un neutrón. Este es el efecto de masa. Es muy pequeño, del 0,1%, pero multiplicado por c al cuadrado queda un valor de energía considerable. Meitner y Frigg habían paseado horas por los bosques fríos de Gotemburgo cuando Liz recordó cómo se computaban los núcleos a partir de la llamada fracción de empaquetamiento. Los cálculos daban cifras elevadísimas. Liz multiplicó la masa perdida por c cuadrado, estamos diciendo que es la velocidad de la luz al cuadrado, y el resultado fue 250 millones de electronvoltios. Y parecía correcto, la masa perdida aportaba la energía con la que la gota se desparramaría. Y así fue como se descubrió, se describió, se explicó y hasta cierto punto se comprendió la fisión atómica. Sin embargo, no estaba claro si la energía liberada lo haría en cantidades suficientes para lograr una explosión sostenida. Y bueno, aún queda un cálculo más para hacer factible a la bomba atómica, pero eso lo veremos en el siguiente video. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy, y si te ha gustado el video no olvides suscribirte, darle like al video, comentarlo, compartirlo y nada, no te olvides tomar agua y nos veremos en el siguiente video. Adiós.